Nuestro hermano José, estamos celebrando, en el calendario cristiano se celebra la resurrección de Cristo. Y hablamos de celebración, porque es una celebración con toda la razón y con todo el peso. Porque si realmente Cristo no hubiera resucitado, no tendría sentido nada de lo que nosotros creemos y practicamos y vivimos. La resurrección de Cristo es lo que realmente confirma que Cristo no era un hombre más, ni un profeta más, sino que realmente era Dios. Y Él vivió diciendo que Él iba a resucitar al tercer día. Y se cumplió. Y por lo tanto a nosotros nos da base para creer que todas las demás promesas que hizo Jesús también se van a cumplir. Porque algo que parecía imposible se cumplió. ¿Y por qué no se va a cumplir su segunda venida? ¿Por qué no se va a cumplir nuestra resurrección? ¿Por qué no se va a cumplir la vida eterna junto con Él para todos nosotros, que Él también nos ha prometido a los que creemos en Él y le hemos aceptado como el Señor de nuestras vidas? ¿O no? Por lo tanto, la celebración de la resurrección es algo fundamental para nosotros y nos da fe y nos da ánimos para seguir adelante. Y en esta mañana vamos a celebrar esta resurrección, estamos celebrándola, pero también vamos a celebrar la resurrección de un joven de 15 años, Marco, porque él está muerto, pero en esta mañana va a resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. Y también vamos a celebrar la decisión de unos padres de presentar a su hija al Señor, pero no la presentan así porque así, sino porque con esa presentación están diciendo que quieren que dedicar que esa hija sea para el Señor. Y no solamente eso, sino que quieren decir que ellos también se van a comprometer personalmente como padre y madre a vivir en los principios y en los valores cristianos para que esta niña tenga también, cuando tenga su corazón, su resurrección con Cristo Jesús. Amén. Fijaros todas las cosas tan importantes y tan bonitas que vamos a celebrar esta mañana y de la cual tenemos el privilegio de celebrar. Yo he cogido como texto base, porque he querido en esta mañana unir dos actos importantes. Uno es la resurrección de Cristo y otro es, lógicamente, el bautismo de Marco y la presentación de Bárbara. Y he cogido un texto en Colosenses capítulo 2, si queréis lo abrís, porque hay algunos versículos a los cuales voy a ir haciendo referencia. ¿Se oye bien? Un poquito abajo. Entonces ya ponemos. Colosenses capítulo 2, voy a leer simplemente el versículo 12. Dice así este texto: habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él, por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. En este versículo saltan a la luz varias cosas. En primer lugar, está claro que Pablo pasa del rito iniciador del antiguo pacto, la circuncisión, del cual habla en el versículo 11, de él también fuiste circuncidados con circuncisión, no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Vale? O sea, Pablo aquí está diciendo, este rito que antes nos metía en la vida religiosa, de la circuncisión pasa, y hay un nuevo rito iniciador del nuevo pacto, que es el bautismo. En segundo lugar, está claro que la circuncisión y el bautismo emplean una simbología similar, el repudio de la carnalidad, todos sabéis lo que es la circuncisión, a fin de vivir en una vida de santidad. Y en tercer lugar, está igualmente claro que el apóstol desaprueba la continuidad de la práctica de la circuncisión y aprueba la práctica del bautismo cristiano. Pero no debemos deducir por esto que el bautismo no es más que un rito nuevo que viene a sustituir al rito antiguo de la circuncisión y que por tanto da lo mismo circuncidarse que bautizarse, que son ritos iguales. La relación entre ellos es algo mucho más compleja. El apóstol acaba de establecer que la circuncisión física de antaño da paso a la circuncisión espiritual ahora mismo de Cristo. Es decir,
que el rito iniciador del nuevo cristiano no es la purificación por medio de la eliminación de un mero trozo de carne, sino por medio de la eliminación de todo un cuerpo de carne. ¿Vale? Ser cristiano es decir, este cuerpo carnal ya no existe. Existe físicamente, pero no existe espiritualmente. ¿Vale? No solamente se trata de una parte de un prepucio, sino todo el cuerpo de carne va a ser eliminado. La operación purificadora del nuevo cristianismo no es la circuncisión, ni siquiera podríamos decir el bautismo, sino la muerte y la resurrección del creyente juntamente con Cristo. Esto es lo que nos incorpora a Cristo, morir en el bautismo y resucitar en el bautismo junto con Cristo. ¿Qué relación existe, pues, entre la circuncisión y el bautismo? Pues que la obra purificadora de Cristo es el cumplimiento perfecto de la circuncisión, y el bautismo es el acto simbólico por medio del cual el creyente expresa su fe en aquella obra de Cristo. Es decir, cuando tú te bautizas, cuando eres bautizado, está diciendo con ese bautismo que cree en toda la obra redentora de Cristo. Está afirmando, cuando alguien se bautiza, algo mucho más profundo, sino creo en lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Es un acto muy profundo. En vez de recibir la circuncisión como señal y sello externo de la justificación, de la cual habla Romanos capítulo 4, versículo 11, los creyentes del nuevo pacto recibimos por la fe en Jesús verdadera purificación en nuestros corazones. Se trata no de una sencilla operación quirúrgica, como he dicho antes, de cortar un trozo de carne, sino de algo tan grande como toda una muerte y toda una resurrección que se simboliza mejor mediante una sepultura y resurrección simbólicas. Y este es precisamente el simbolismo del bautismo, tal y como Pablo lo explica en el versículo 12 que hemos leído. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hemos sido sepultados con Cristo en el bautismo. Habéis sido, le dice el apóstol a los colosenses. Ahora, como muy bien sabemos, lo que se sepulta, ¿qué es? Algo que está muerto, un cadáver. Yo no he visto nunca sepultar a personas vivas. Y por tanto esta frase presupone pues que antes de ser sepultados con Cristo en el agua, hemos tenido que morir a nuestra vida de pecado, a nuestra vida pasada. ¿Se entiende? Antes de que le meta, porque cuando le meto porque está muerto, le estoy enterrando. Entonces tiene que haber una muerte anterior. Alguien que ha tomado la decisión de morir a su vida pasada, a dejar atrás todo aquello que no es bueno para él ni para Dios. Entonces es un cadáver que cogemos y enterramos. Los colosenses, por tanto, como digo, esta frase presupone que antes de ser sepultados con Cristo, los colosenses fueron crucificados y muertos con él. Y efectivamente, esto es lo que Pablo enseña explícitamente en el texto paralelo que hemos leído de Romanos 6, versículos 3 a 4. Allí, antes de afirmar que somos sepultados juntamente con él por el bautismo, plantea la pregunta: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, hemos muerto con él. Así pues, en primer lugar, el bautismo simboliza la muerte a la vida pasada y por tanto la sepultura del creyente muerto. De la misma manera que los judíos colocaban a sus difuntos debajo de la tierra, así nosotros sumergimos a los creyentes, porque ya creen, cuando toman su decisión de bautizarse, les sumergimos en el agua, les enterramos porque han muerto a la vida pasada. Al cerrarse, cuando le metemos en el agua, por eso es importante que el agua cubra por completo el cuerpo de la persona que se bautiza. Al cerrarse las aguas sobre la cabeza del bautizado, es como el enterramiento del muerto. Y al salir de las aguas, es como si estuviera resucitando a una nueva vida. Hay que enterrarlo completamente. ¿Habéis visto algún cementerio, algún muerto que tenga la cabeza fuera? ¿Una mano fuera? No, todo está enterrado. Muere, se encierra en el agua y después, cuando sale del agua, está resucitando a una nueva vida.
¿En qué sentido ha muerto el creyente? En el pensamiento de Pablo ha muerto al menos en dos sentidos. Por un lado, como he dicho, ya estaba muerto espiritualmente antes de creer a causa de sus pecados. Tal y como el apóstol Pablo va a decir en el versículo 13 siguiente: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Es decir, el ser humano caído, por definición, está alejado de la vida de Dios y condenado a la muerte eterna. Si tú todavía no has tomado la decisión de morir, estás muerto. De morir a tus pecados, estás muerto y estás condenado, estás alejado de Dios y estás condenado a la muerte eterna. Por otro lado, al creer en Cristo, el creyente está incorporado en lo que significa la muerte del Salvador. Pero ojo, cuando Pablo afirma en Romanos 6:2 que hemos muerto al pecado, no está diciendo que ya estamos completamente exentos del pecado. Está hablando con un matiz espiritual. Está diciendo que si nuestro viejo hombre, es decir, la vieja naturaleza pecaminosa que hemos heredado de Adán, ha sido ajusticiado en la persona de nuestro sustituto Jesucristo en la cruz. Es decir, el pecado no va a existir en nuestra vida, sino que nuestra vieja naturaleza está ahí, clavada, va a ser clavada junto con Jesús. Pero a veces habrá pecados en nuestra vida, pero ya no serán pecados de maldad, serán pecados a veces que cometemos por nuestra propia condición humana. Pero la muerte de Cristo y el bautismo nos ayuda a salir, a tomar iniciativas, porque tenemos una nueva vida en el Señor, de pedir perdón y de rehabilitarnos a la nueva vida. Cuando Cristo murió, todos los que creemos en Él morimos con Él, porque Él murió en nuestro lugar. Como Pablo mismo dice en 2 Corintios capítulo 5 versículos 14 al 15, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En este mismo sentido, como dirá a los colosenses, Pablo dice: habéis muerto, y como dirá acerca de sí mismo, con Cristo he sido crucificado. Pero ni él ni los colosenses habían muerto físicamente, sino espiritualmente. La sentencia de muerte decretada contra ellos, contra todos nosotros, ya se ha cumplido en Jesús en la cruz. Dice Pablo, fijaros, dice: he sido crucificado. ¿Pero Pablo había sido crucificado? No había sido crucificado realmente. Y a los colosenses se dice: habéis muerto, pero no había muerto físicamente. Pero sí, cuando habían tomado la decisión de seguir a Cristo Jesús, habían muerto a su vida pasada. Y Pablo fue crucificado con Cristo, porque también sus pecados, los pecados de Pablo, se clavaron en la cruz con Cristo Jesús, como se clavaron en la cruz los pecados de cada uno de nosotros, cuando nosotros tuvimos la decisión de seguir a Cristo Jesús. ¿Se entiende? No morimos físicamente, pero sí morimos espiritualmente a muchas cosas que se han ido apartándonos de Dios. Por todo ello, con la muerte de Jesús en la cruz, nuestro juez, Dios, nos ve a nosotros como inocentes, limpios, sin condenación, porque nos ve como ya muertos y ajusticiados en Cristo. Estamos vivos, pero cuando nos hemos bautizados, Dios ve que nosotros nos hemos apropiado de esa muerte vicaria de Jesús en la cruz. Y ya, para Él estamos limpios, estamos libres de pecado. ¿Somos capaces de ver la profundidad de este pensamiento? ¿Por qué entonces muchas veces vivimos penando con pecados pasados? Cuando nos hemos arrepentido y nos hemos bautizado en la cruz de Cristo, en las aguas del bautismo. Cuando uno muere a través del bautismo con Cristo, no experimenta solamente una muerte espiritual, sino que también de este bautismo se generan unas consecuencias prácticas. Una primera consecuencia es que si hemos muerto espiritualmente con Cristo en la cruz, entonces debemos considerarnos como muertos al pecado y vivos para Dios. Pecamos, pero no, el pecado ya nos enseñorea de nosotros. Estamos en este mundo y estamos luchando muchas veces contra el pecado, pero ya el pecado nos enseñorea de nosotros, porque nos consideramos vivos para Dios. Esta es la conclusión a la que el apóstol quiere que lleguemos.
Dice, puesto que Cristo murió en mi lugar, me cuento como muerto en cuanto a mi vida egocéntrica y pecaminosa, pero sin embargo me encuentro como vivo para Él. Una segunda consecuencia es que debemos esforzarnos por hacer morir en la práctica lo que ya está muerto en términos espirituales. La justificación que ya es nuestra gracia a la expiación gracias a la expiación de la cruz debe conducirnos a nuestra santificación en la vida real. Debemos desechar nuestra vieja manera de vivir y revestirnos de la nueva vivencia en Cristo. Se trata de un proceso, es verdad. Cuando uno se bautiza, no ya a veces cambia todo. Queremos que cambie todo. Pero no olvidemos que el bautismo es un nuevo nacimiento y que nacemos bebés en Cristo. Y que como un bebé en la carne, lo que se espera es que vayamos desarrollando, vayamos creciendo y vayamos fortaleciéndonos y vayamos superando muchas cosas de niños. Que nadie piense que el bautismo es un acto mágico, que entras y sales de otra manera completamente distinta. Pero es un proceso, es un nuevo nacimiento, en el cual si nosotros nos alimentamos debidamente a través de los alimentos que Dios nos da, nosotros iremos desarrollando y creciendo espiritualmente. Eso es lo que tenemos que desear cuando nos bautizamos, alimentarnos de las cosas correctas para poder crecer de una manera correcta en Cristo Jesús. Y por supuesto, en todo este proceso nosotros no estamos solos, porque todos sabemos que la vida aquí en esta tierra es una vida dura, y Cristo lo sabía. Si yo me voy, pero tranquilos, no os dejo solos, os voy a enviar el Espíritu Santo, alguien que va a estar con vosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de los días, que os va a acompañar siempre. ¿Y dónde cogemos este ayudador, este consolador? En el bautismo. En el momento del bautismo el Espíritu Santo entra en nuestras vidas y nos ayuda a vivir nuestra vida cristiana. ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es Jesús! Porque Jesús fue hombre y sabe lo difícil que es la vida. Y dijo, no os voy a dejar solos. Os voy a enviar a uno, que soy yo, que va a estar con vosotros, siempre. ¿Cuándo recibió Jesús el Espíritu Santo? ¿Cuándo lo recibió? En su bautismo, ¿os acordáis? Dice que cuando sube del agua, se abren los cielos, se oye la voz del Padre y se ve una paloma que desciende y se posa en Jesús. La palabra griega que se utiliza aquí, posarse, no es posarse y ya está, es posarse y quedarse. Se quedó en Jesús. Por eso Jesús pudo llegar a cumplir el ministerio al cual había venido a hacer, a morir en la cruz por nosotros, porque no fue fácil para Él. En un momento llegó a decir, Señor, si es posible que pase de mí este cáliz. Pero el Espíritu Santo estaba ahí con Él, dándole las fuerzas necesarias para que cumpliera el propósito por el cual se había encarnado. Y ese mismo Espíritu Santo está en nosotros cuando nos bautizamos. Y es el que nos acompaña. Pero también la Escritura nos dice, no apagáis el Espíritu de Dios que está en vosotros. Hay gente que lo desconecta porque le molesta que le diga al Espíritu, oye, esto que vas a hacer no está bien. Esto no corresponde a un cristiano. Lo desconecta. Pero el Espíritu está ahí. Lo que pasa es que no le oye porque lo ha desconectado. Por eso decir, cuando nosotros nos bautizamos, Dios nos dice, tranquilos, yo voy a estar con vosotros. Y vosotros, si vosotros queréis, yo voy a ayudaros a vivir esta vida que hoy iniciáis en una vida de plenitud. El bautismo, como dice el versículo 12, es una resurrección. Es decir, con Cristo no solamente morimos, sino que también resucitamos a una vida nueva potenciada por el Espíritu Santo. El bautismo simboliza no solo nuestra sepultura, sino también nuestra resurrección y salida del sepulcro. Es símbolo de muerte, pero también el bautismo es símbolo de vida. Representa no solo el fin del nuevo viejo hombre, de nuestro viejo hombre, sino también el comienzo de nuestro nuevo hombre en Cristo. Por eso, nosotros, cuando bautizamos, no dejamos al que se bautiza metido en el agua, sino que lo sacamos para que viva en los ciegos una nueva vida, una vida nueva en Cristo Jesús. Dice Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí.
Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y sigue diciendo Pablo en 2 Corintios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Qué versículo tan precioso. Todo lo viejo ha pasado y todo es hecho nuevo. Y sigue Pablo diciendo en Romanos 6, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Andemos en vida nueva. Por eso los cristianos tenemos que ser las personas más alegres, porque tenemos una vida nueva. Hemos dejado atrás todo lo que nos agobiaba. ¿Quién dice que los cristianos tenemos que ser tristes? Tenemos que ser los más alegres. Y cuando estemos con la gente tienen que percibir esa alegría, pero no una alegría impostada, sino una alegría que sale del interior de cada uno de nosotros. Porque gozamos de una nueva vida en Cristo. Pero todo esto nos lo tenemos que creer. Que en Cristo entramos en una nueva vida. La resurrección de Cristo, que es nuestra por causa de nuestra identificación con Él, no la experimentaremos en plenitud hasta el día de la resurrección final, cuando Cristo venga. Pero dice Pablo, entramos ya en ella por medio de una vida nueva que gozamos en el Espíritu. No tendremos la resurrección total hasta que nos resucitemos, pero ya hoy ya estamos resucitados. Y vamos viviendo la resurrección con una visión distinta a como la vive el mundo, con una alegría distinta, con una esperanza distinta, sabiendo enfrentar los problemas de una manera distinta, teniendo confianza en que todo lo que nos ocurre es para bien en nuestras vidas y que Dios sabe, porque a veces permite ciertas pruebas en nosotros. Y eso no nos tiene que deprimir y nos tiene que hundir, porque nosotros ya estamos gozando de la resurrección en Cristo Jesús. En un sentido, resucitamos en el momento de nuestro bautismo, al recibir el don del Espíritu Santo. Pero en otro sentido se cumplirá en nosotros la resurrección total de Cristo cuando Dios nos resucite en el día final. ¿Se entiende? Ya estamos resucitados, pero todavía no experimentamos el poder absoluto de la resurrección, porque seguimos a veces sujetos a la carne. En resumidas cuentas, la sepultura de Jesús marca el hito de separación entre la vieja humanidad en Adán y la nueva humanidad en Cristo. El sepulcro en el huerto es a la vez un lugar de muerte y un lugar de vida nueva. Jesús fue enterrado en él como descendencia de Adán y resucitó de él como segundo hombre, cabeza de una nueva humanidad. De igual manera, el bautismo es símbolo de nuestra sepultura con Cristo, marca el hito de separación entre nuestra vieja vida carnal y nuestra nueva vida con Cristo. Declaramos públicamente que nuestra vieja vida ha acabado y que ahora empezamos una nueva vida con nuevos valores y nuevas aspiraciones y sobre todo con una nueva dinámica y una nueva revelación. Simbólicamente bajamos a las aguas como hijos de Adán y de Eva y salimos como personas regeneradas, como hijos de Dios en Cristo. Por el bautismo decimos adiós al dominio de las tinieblas y nos sometemos gozosamente al gobierno del Hijo amado de Dios. El bautismo simboliza tanto el ajusticiamiento y la muerte de nuestra vieja naturaleza como nuestro nacimiento y la nueva creación. Por medio del bautismo participamos tanto en la muerte como en la resurrección de Cristo. Unimos bautismo y resurrección. Por medio del bautismo participamos en la muerte de Jesús, pero sobre todo participamos en su resurrección. Pablo, en el versículo 12, dice que nuestra resurrección con Cristo se produce en el bautismo, dice en el cual también habéis resucitado. Pero naturalmente está hablando de manera simbólica. Salir de las aguas del bautismo simboliza la resurrección del creyente a una nueva vida en Cristo, al igual que Cristo resucitó a una nueva vida. Por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó entre los muertos. Literalmente estas palabras dicen, por la fe de la actuación de Dios. Es decir, por medio de la fe es como entramos en los beneficios de la resurrección de Cristo. El bautismo en sí no nos resucita ni nos concede nueva vida, sino que nos la concede solo cuando el bautismo es una verdadera expresión de nuestra fe en el poder de Dios. ¿Se entiende? Si nos bautizamos y no creemos
que Dios tiene poder para todo, para hacernos morir a la vieja vida, para resucitar con la nueva vida, para resucitar a Cristo. Si no creemos todo eso, no tiene sentido el bautismo. El bautismo es una manifestación clara de que nosotros creemos en el poder de Dios, en que Él puede absolutamente todo. Por eso nos bautizamos, no porque tengamos que bautizarnos, sino porque con ello queremos expresar que Dios tiene poder, poder para vivificar a los muertos, poder para resucitar a Cristo, poder para resucitarme a mí también, ¿o no? Porque nos bautizamos ¿para qué? ¿No nos bautizamos pensando en que después de esta vida hay una vida eterna? ¿Y que queremos esa vida eterna? ¿Y que queremos participar de esa vida eterna con Cristo? Yo sí. Yo quiero eso. Y quise eso cuando me bauticé. Yo quería participar de todas las bendiciones de Cristo Jesús. De todo lo que Dios nos ha prometido en su palabra. Como cristianos, estamos acostumbrados a hablar de la fe como algo que depositamos en Jesús y en su muerte redentora. Esto es correcto, pero debemos recordar que las Escrituras también hablan de la necesidad de creer en su resurrección. Según Romanos 4:24, la fe les es contada por justicia a los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Según Romanos 10:9, serán salvos los que confiesan con su boca a Jesús como Señor y creen en su corazón que Dios le resucitó de entre los muertos. La doctrina de la resurrección no es una enseñanza opcional o secundaria, sino la piedra de toque de la verdadera fe. No es difícil creer. Mucha gente cree que Jesús murió, que Jesús existió, que Jesús fue un hombre que murió, pero no creen que Jesús resucitó. Y aquí está la diferencia. Aquí está la diferencia. Dice que serán salvos aquellos que confiesen con su boca a Jesús como Señor y creen en su corazón que Dios le resucitó de entre los muertos. Si verdaderamente creemos que Jesús resucitó, con ello afirmamos nuestra fe en el poder de Dios, en su plan para la salvación del ser humano, en la naturaleza divina de Jesucristo, en los evangelios como palabra de Dios. Solo por la fe en la resurrección se obtienen los beneficios de la resurrección. Dudar de la realidad de la resurrección de Cristo es dudar del poder de Dios para vivificarnos y transformar nuestras vidas, pues su resurrección es la garantía de la nuestra. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Que creer en la resurrección de Dios es afirmar, de Cristo es afirmar todas estas cosas. En cambio, creer en ella es crecer en nuestra comprensión de que la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos es conforme a la palabra de Dios. El poder de Dios en nuestra vida actual y su poder en la resurrección de Cristo son inseparables. Nosotros con el bautismo nos apropiamos, manifestamos que Dios tiene poder y que Dios resucitó a Jesús y que todas las promesas que hizo también se van a cumplir en nuestras vidas. Y de ese poder de Dios que damos, del cual damos fe por medio del bautismo, el creyente que se bautiza está afirmando que cree que Dios actuó con poder levantando a Jesucristo de entre los muertos. Cree que aquel mismo poder de Dios le va a conceder a él, a través del bautismo, una nueva vida en Cristo Jesús. Cree y confiesa que él cree en el día final, que a él también Dios le va a resucitar de los muertos y que va a estar siempre con el Señor. Por ello, Marco, el bautismo que vas a celebrar simbólicamente es el bautismo de tu resurrección, también simbólicamente con Cristo Jesús. Y por él el divino y por el poder divino que obra en ti, salgo del agua, vas a salir del agua para vivir de aquí en adelante para la gloria de Dios. La fe, el bautismo y la resurrección están íntimamente ligados. Por el bautismo morimos y resucitamos y nos apropiamos y creemos firmemente en que Jesús también resucitó y que con ello todas sus promesas se han cumplido y se van a seguir cumpliendo en nuestras vidas. Hasta aquí la palabra del Señor. Amén.